Cordiales saludos. Esta mañana tengo el privilegio, el gusto, el honor de contar con la compañía de Alfonso Espinosa de los Monteros. Alfonso nació en Quito el 24 de diciembre del 41, hijo de padres ibarreños. Récord Guinness como anchor de noticias con más años ininterrumpidamente en el aire, en la televisión ecuatoriana. Su sola presencia en la pantalla de noticias trae confianza, respeto, credibilidad, pero ante todo el afecto y la adhesión de los ecuatorianos. En su libro Memorias, en el primer tomo, un libro que es un testimonio histórico recomendable y además muy bien escrito, Alfonso establece que la vida es como una ancha autopista que nos permite a los seres humanos escoger el camino para llegar a la meta. Al parecer, el 4 de octubre del 61 tuvo mucho que ver en tu vida, Alfonso, cuando ocurre un hecho especial que cegó la vida de un profesor, de un maestro, que seguramente evitó que Alfonso Espinosa sea el receptor de una bala perdida. Bienvenido, Alfonso. Así fue. Muchas gracias, Patricio. ¿Cómo fue ese momento que se vivió cuando Alfonso Espinosa a la par trabajaba en la estación CRI y también en un colegio de Ibarra? ¿Cómo no? Bueno, esto efectivamente el 4 de octubre de 1961 fue el comienzo de la caída del cuarto velasquismo, con una huelga nacional de choferes que fue de mucho impacto. Hay que acordarse que el doctor Velasco le tenía mucho temor a las huelgas de choferes y de ferrocarriles, porque prácticamente en esa época sí paralizaban el país. Bueno, yo estuve, porque era secretario de la sección nocturna de mi colegio, del Teodoro Gómez de la Torre, que entonces tenía el nombre de Miguel de Ibarra, y fui a la oficina del rector del colegio para hacerle firmar unos papeles que tenía que mandar al Ministerio de Educación. Pero todos estábamos pendientes de esta huelga porque en Ibarra el sindicato de choferes era muy fuerte, muy poderoso, sobre todo en aquellos tiempos había un dirigente que era José Vázquez Merlo, que era muy conocido, muy peleador. Yo lo conocí también porque trabajó junto a mi papá en el Consejo Provincial. En todo caso, yo fui pues al colegio, el rector me preguntó cómo estaba la ciudad, le expliqué que estaba la ciudad muy tensa, que yo por primera vez había visto en Ibarra que los almacenes estaban con las puertas a medio abrir. Entonces, estábamos preocupados por el asunto cuando llegó el profesor Alfonso Arauz. Llegó, entró a saludar y le saludó al rector y le dijo: mire, Abelardo, esto está muy serio. Yo oigo a los choferes, están bravísimos, dice, y vienen gritando abajo Velasco, abajo el gobierno, abajo el loco. Bueno, y efectivamente unos minutos ya los empezamos a oír porque venían por la calle principal, por la calle Bolívar, y tenían que llegar al parque. En el parque de Ibarra había un ceibo gigante donde existía una especie de escenario donde se realizaban muchos eventos y sobre todo terminaban los eventos políticos, los eventos cívicos, los discursos, etc. Los choferes iban directamente para allá, pero en un acto imprudente la policía desde la otra esquina del parque empezó a meterse hacia el parque, los policías con trajes de campaña, con tremendos fusiles en las manos y les provocaron. Entonces los choferes ya no fueron al ceibo, sino que fueron al centro del parque. Y allí se produjeron los disparos. Pero entiendo que la policía, por bien hacer, pues no disparaba obviamente a los choferes, sino más bien hacia arriba. Pero ¿qué ocurre? Que nos pusimos sin darnos cuenta en la línea de fuego. En la ventana. Estábamos en una ventana, las tres personas, el rector a mi izquierda, el profesor Arauz a mi derecha, y yo en la mitad. Si no hubiese habido un movimiento allí, efectivamente la bala me hubiera llegado a mí. Pero el profesor Arauz, muy, no sé, por casualidad, pues, ¿no? Dice,
movámonos, no vaya a ser que, y nos empuja con las manos a los dos, y ese momento recibe el balazo. Cuando él da un paso adelante, la bala le llega aquí, a la mejilla, a la parte alta. Junto a ti cae el profesor... Cae junto a mí, y claro, Arauz. Y fue una cosa Tremendo. tremenda, un impacto, pero fuerte. Yo, además, era muy joven, tenía 20 años, entonces yo estaba sorprendido de todo esto, me impactó terriblemente. Bueno, tratamos de buscar los primeros auxilios, en fin. Lastimosamente el profesor estaba muerto, pese a que lo llevaron a una casa de salud, pero no había manera, murió prácticamente del impacto. Alfonso, la familia Espinosa de los Monteros Rueda es una familia de clase media. Sí. ¿Tus padres a qué se dedicaban? ¿Cómo fue el entorno de la niñez de los Espinosa de los Monteros Rueda? Bueno, los Espinosa de los Monteros, por un lado, o sea, la familia paterna, ellos venían pues de un tronco familiar que eran dueños de hacienda y estaban dedicados pues a las actividades agrícolas, etcétera. Pero claro, como siempre ocurre, la vida fue cambiando para las generaciones más jóvenes. Mi padre trabajó de muchas cosas, ¿no? Cuando era muy joven, a los 17 años, hizo su primera experiencia en la radio. ¿Ya? ¿En qué radio? En la radio municipal La Voz de Imbabura, que es una de las emisoras más antiguas del Ecuador. ¿Ya? Trabajaba justamente ahí con el señor Abelardo Morán, el rector del colegio. ¿Y esta voz tan característica de los Espinosa de los Monteros es heredada de tu padre? Yo pienso que sí. Ya. Pienso que sí hay una parte genética que está actuando ahí, porque mi padre, mis tíos, todos tienen y también la vena periodística. Fuertes. Y la vena de comunicadores, por supuesto, porque a mi papá le encantaba esto, ya te digo, muy joven se metió. Pero, bueno, después ocupó varios cargos públicos, estuvo en el Consejo Provincial de Imbabura, estuvo muy metido en la política, le encantaba la política y, bueno, tu señora muchas madre, experiencias. ¿Tu señora madre qué actividad tenía? Bueno, mi mamá era una ama de casa, ya, común y corriente, muy dedicada. Acuérdate, en aquella época las familias eran grandes, nosotros llegamos a ser 8 hermanos. Entonces, ¿cuántos la varones? Madre de familia, 5 varones, 3 mujeres. ¿Ya? Entonces, claro, mi mamá se dedicó mucho a las tareas de la casa, a educarnos, a criarnos. Ella en su juventud también trabajó en el registro civil de Imbabura, fue maestra y le gustaba, incluso intentaba seguir trabajando, pero era difícil para una madre. Pero ante todo, una madre hijos. Abnegada y buena. Abnegada, buena, sacrificada, de mucho carácter. ¡Qué maravilla! De mucho carácter. Conocemos a través de la lectura del primer tomo del libro de Alfonso Espinosa de los Monteros, de lectura muy recomendable, que Alfonso estuvo también cerca de uno de los principales líderes del antiguo CFP, del capitán. Del capitán Guevara Moreno. De Guevara Moreno. Y que cuando Carlos Guevara Moreno llega a la ciudad de Ibarra, prácticamente de la mano de tu padre te tocó seguir la visita de Guevara Moreno, que llegó afectado por algún problema de garganta. Efectivamente. Carlos Guevara Moreno pues fue el líder fundador del CFP y era un líder populista muy fuerte en Guayaquil, en la provincia del Guayas. Después se extendió algo más al resto del país, incluyendo la provincia de Chimborazo, porque él era de Riobamba, pero vivió todo el tiempo en Guayaquil. Pero cuando fue candidato presidencial, y esto fue en el año 56, él visitó Ibarra. Y mi papá siempre metía una política, él era socialista. Y aunque el partido no apoyó a Guevara, pues mi papá entró allí, nunca supe las razones, pero él fue el jefe de campaña en Imbabura de Guevara y naturalmente trabajó con ese empeño que mi papá ponía en estas cosas para convertirle en un candidato con fuerza. Y ocurrió que en Imbabura, que esa época era una provincia muy conservadora, ocupó el segundo puesto y estuvo a
punto de ganarle a Camilo Ponce. El trabajo de tu padre es realmente espectacular para haber Sí. logrado ponerle en el segundo puesto a un candidato desconocido. Primero desconocido para los zimbabureños, Y luego sobre todo, también y de un después signo populista. populista, y después con una serie de mitos y leyendas alrededor de él, porque decían que estuvo en la Guerra Civil Española, ¿Cómo no? que era comunista, cosas así. Entonces, claro, le tenían un recelo. Tú hablas de las avenidas que el ser humano en su libre albedrío le toca escoger y que hay también situaciones coyunturales que se presentan en la vida de las personas, pero algo determinó que tú no te inclines por la actividad política, que también podía haber sido uno de los caminos que podía haber recorrido el joven Alfonso Espinosa de los Monteros, y más bien te vas hacia el lado de la comunicación. Tuviste una primera experiencia, seguramente también de la mano de tu padre, en una estación radial en Guayaquil. ¿Cómo fue eso? Como no, yo empecé pues a trabajar en la radio cuando era todavía estudiante de secundaria. Había terminado mi quinto curso y me fui de vacaciones a Guayaquil. Ya. Mi papá estaba allí, todavía, digamos, por poco tiempo, pero definitivamente después nos quedamos, fuimos todos a Guayaquil. Pero en esa primera parte y en esas vacaciones, yo conocí a un sacerdote de Cayambe, que era el padre Alfonso Jarrín, y él me pidió que le ayudara en las cosas de la radio. Yo tenía pues unos 16, 17 años, y me encantó. Yo ya tenía la vena, ¿no? Seguramente, como tú dices, heredado de mi padre, pero ya tenía la inquietud y me encantaban los micrófonos y quería estar en todos los actos y buscaba siempre hacer ese papel, ¿no? De ser presentador. Y más allá de una prueba, ¿cuál fue tu primera experiencia ya en serio, o leyendo noticias o haciendo algún papel específico en la radio? Bueno, allí en la misma Radio Católica, pues yo teníamos programas de noticias, ¿no? Pero claro, como ocurría mucho en esa época, en la radio se leían los periódicos, y es de lo que yo hacía. Yo hacía un noticiero a las 6 de la tarde, leía los vespertinos, en fin. Y allí me fui acomodando. ¿Qué pasé tiempo a CRI. estuviste ahí? Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia? Bueno, porque ocurre que yo pensaba, cuando ya me enamoré pues de este oficio, cuando ya me di cuenta que tenía que encaminarme por allí, yo quise quedarme en Guayaquil a hacer mi sexto curso, que era lo que me faltaba para terminar la secundaria, hacerlo en Guayaquil, pero sin dejar de trabajar en la radio. Lastimosamente, por un problema de matrículas, hubo unas clausuras de colegios en aquella época, no pude encontrar el cupo que necesitaba para entrar al sexto curso de un colegio. Se clausuraron como 3 colegios grandes en Guayaquil. Entonces, claro, mis padres dijeron, no, pues tienes que volver a Ibarra, porque era la solución. Era bachiller, claro. ¿No? Las mamás decían, no, bachiller más que sea, hijito. Entonces, yo volví a Ibarra, pero decidí no continuar en la radio. Entonces, en la primera oportunidad que tuve, me conecté con CRI. Había un primo mío trabajando allí, pero también él ya se había graduado de bachiller, venía a estudiar en Quito, dejaba el puesto, me recomendó, yo fui, me hicieron una prueba y me quedé allí. Entonces trabajé allí pues casi 3 años. ¿Y ya recibías un sueldo por tu trabajo? Ya recibí un sueldo. ¿Recuerdas cuánto ganabas? Mira, en CRI yo ganaba 200 sucres mensuales. ¡Qué maravilla, Alfonso! Así era. Luego un amigo tuyo, el profesor Milton Romero Raza, te aconseja que vayas a Guayaquil, que es una plaza más grande, que tú tenías, pues como en efecto así era, la capacidad necesaria y además las inquietudes periodísticas como para desarrollarlas en el puerto principal. Y fuiste a Guayaquil. Sí, efectivamente este profesor me recomendó y me dijo, porque yo era secretario del colegio en las noches y de día trabajaba en la radio. Entonces él decía que yo me estaba encariñando mucho con la actividad docente, porque ya empecé a dar clases, ya me dieron una cátedra y efectivamente a mí me gustaba también eso. Y me dijo, pero Alfonso, dice, véase en mi espejo, ¿qué va a pasar con usted? Exactamente va a pasar lo que ha pasado conmigo, es decir, se va a quedar aquí y se le acaba ahí su vida. Entonces me puso a pensar, me impactó esto, ¿no? Y me dijo, bueno, solo falta que se case y ahí sí
se complicó y Terminado el asunto. no se mueve más, me dijo. Pero yo decidí irme primero a Quito. Yo venía a Quito, primero porque tenía una propuesta de trabajo aquí de la HCJB, Ya. que era una emisora pues muy prestigiada acá en Quito, y segundo porque me interesaba seguir la universidad, estudiar una carrera, y yo tenía, como todo provinciano, tenía pues en la mente ese objetivo, ¿no? Pero cuando llegué acá a Quito, pensé, en un momento, yo llegué a las 8 de la noche, de un día viernes. Esto era en el año 62, 14 de noviembre. Llegué acá y pensé y digo, no, yo ya he estado en Guayaquil, ya tengo amigos en Guayaquil, ya conozco gente del medio de la radio que me puede ayudar y todo. Así es que regresé a la estación de la flota Imbabura, me embarqué en un bus de esos y fui a amanecer en Guayaquil. Esto fue el día sábado. Y llegué y efectivamente, bueno, allí me conecté con las personas que tenía que conectarme. Ya mi papá estaba en los trámites de quedarse definitivamente allí y pensaba llevar a toda la familia, por supuesto. Entonces yo dije, bueno, por poco tiempo vamos a estar reunidos, mejor me voy a Guayaquil. Y me instalé allí. Pero yo llegué un sábado y el día lunes ya estuve trabajando en 2 emisoras. Entonces, por aquella época, pues la radio más que periodística era una emisora de distracción, de entretenimiento. Las emisoras hacían programas en vivo. Yo adquirí allí mucha experiencia en 2 emisoras muy populares que había en Guayaquil, que eran Radio América y Radio Cóndor. Hacía programas con artistas, en fin. Y por supuesto, gané la experiencia, desarrollé una capacidad y empecé a ganar cierto prestigio. Pero también con un amigo Pero después tuyo. vino la parte, ¿Sí? después vino la parte periodística. ¿Ya? En enero del 63 nació Radio La Prensa de Guayaquil. ¿Cómo no? Radio La Prensa era una emisora ligada al diario La Prensa, que era un vespertino de Guayaquil, pertenecía al señor Miguel Ulloa. Y ahí se inicia la actividad periodística. Exacto, ahí entro yo a trabajar allí, porque yo me presenté y dije, aquí necesitan personal, yo me pongo a la orden, porque quería tener otra perspectiva también y aprender otras cosas nuevas en la radio. Entonces, la radio empezó como una emisora musical. En esa época se decía que había que poner música selecta, cosas así, pero la radio tenía un buen sonido y empezó a gustarle a la gente. Algún momento también vamos Pero a topar los déjame solo temas de terminar los avances tecnológicos. Sí, solo déjame Claro, terminar la idea, porque allí es donde empieza mi carrera periodística. Propiamente la carrera dicha. periodística. Porque a mí mismo se me ocurre que teniendo esta unión con el diario La Prensa, podíamos hacer un periodismo más activo, es decir, buscar las noticias, concurrir a las fuentes, etcétera. Y yo le planteé pues a Miguel que hagamos esto, que le paguemos algo a los reporteros del periódico para que nos produzcan noticias. Y yo empecé en ese momento ya a hacer entrevistas, a hacer debates, a hacer programas en la radio. Y la radio ganó un gran prestigio con eso. Y se convirtió pues en una emisora muy, muy popular y muy prestigiada por el lado periodístico. Y pasamos a llamarle Radio La Prensa la primera en periodismo radial. Allí nació mi carrera. Ahí nace la carrera extensa en el ámbito del periodismo de Alfonso Espinosa de los Monteros. En el año Resulta 63. tan complicado con un personaje de la talla de Alfonso hacer un recorrido amplio por todo lo que le ha tocado vivir. Si es que Alfonso tiene la amabilidad, pasemos a breves rasgos por lo que significó todo el caminar de Alfonso Espinosa en distintas radios, su encuentro con Ecuavisa para luego topar otros temas de enorme interés como la relación que tuviste con Galo Plaza y otros temas. Muy bien. Bueno, empecemos por la televisión, ¿no? Yo pues trabajaba en Radio La Prensa, ya digo, me iba muy bien, era el director de la emisora, pero como yo tenía el afán de estudiar, entré a la universidad a estudiar arquitectura, que por supuesto no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo, pero mi deseo era hacerme un profesional. Pero en eso apareció Canal 2 de Guayaquil, que es después Ecuavisa, ¿no? Ocurre que Miguel Ulloa Figueroa, el dueño de Radio La Prensa, y Javier Alvarado Roca, el dueño
de Vistazo en esa época y después del canal, él eran muy amigos. Entonces Miguel le llevó un día a Javier a que conozca la radio y me conozca a mí. Y muchos se sorprendían porque, claro, yo primero era muy jovencito. Yo tenía 23, 24 años. Y después delgado, era muy además. delgado, sí, Claro. era tremendamente delgado, ¿no? Era un escuincle, como dicen los mexicanos, ¿no? Entonces, pero se sorprendían porque, claro, como tenía una voz grave, pensaban que yo era un galán de unos 40 años ya bien puesto, ¿no? Pero no había tal. Y llegaste también a ser galán de alguna serie de televisión o de alguna película, pero bueno, ¿y qué ocurrió en Entonces, Ecuavisa? allí pues Javier me dijo, sorprendido por eso, me dijo, caramba, yo lo oí en la radio, dice, yo soy seguidor suyo, me oía en la radio por las noches, dice que, sobre todo, dice, por la noche, dice, me encantaba oír, yo incluso hacía un programa de versos y por supuesto los noticieros. Y leías poemas. Leía poemas. Todo eso que era parte grata de este oficio bonito de la comunicación. Entonces, cuando llegó el momento, Javier me llamó, que yo vaya, que estaban haciendo unas pruebas. Habló con Miguel también, Miguel me dijo, vaya, le digo, no, Miguel, yo la verdad no estoy interesado porque ya estoy embarcado en mi carrera y estoy contento en la radio, no quisiera cambiar. No, me dijo Miguel, no, vaya, Alfonso, es que usted va a tener éxito allí, me decía. Le digo, no, pero yo pensaba que él más bien le iba a interesar que me quede en la radio, ¿no? Pero él era un hombre muy generoso. Y me dijo, no, Alfonso, usted tiene todo el derecho de progresar y de mejorar. Y vaya, total que bueno, me hicieron una prueba, salí, pero después hubo una circunstancia, había rumores por aquella época de que el gobierno iba a estatizar los hospitales de la Junta de Beneficencia. Ya. Entonces en Guayaquil pues se produjo una reventazón prácticamente. Tú sabes que la Junta de Beneficencia Tiene mucha fuerza. un organismo que tiene mucha fuerza y mucho prestigio por la Credibilidad. labor social que hace. Entonces, Afecto. exacto. Entonces, obviamente la ciudad empezó a defenderla. Claro, fue un tema de discusión y que yo en la radio lo traté pues con toda la amplitud del caso, en entrevistas, en fin, haciendo todo lo que se podía. Después, a Javier, cuando ya el canal estaba en transmisiones de prueba, se le ocurre montar un programa de opinión sobre este tema, ¿no? Pero, Eso era pinchar a la dictadura, claro, molestarle. exactamente. Entonces, ¿Ahí no fuiste detenido por primera vez? no, allí no todavía. ¿Ya? Después, él organizó esto y por supuesto me mandó a llamar. Me mandó un chofer a que me buscaba por todas partes. En esa época no habían celulares. Entonces, tranquilamente, bueno, yo subí al canal, que vaya puestos terno y corbata. Bueno, así fui. Y me dice, hagamos este programa. Hicimos un programa largo, pues... Como dicen las abuelas, de buenas a primera. De buenas a primeras. Felizmente yo estaba muy enterado del asunto y pude hacer el programa con solvencia. Entonces ahí sí Javier me dijo, Alfonso, no. ¿Recuerdas el año, la fecha? Eso tiene que haber sido el año 60, comienzos del año 67. En uno de los relatos de Alfonso Espinosa 66 también o 67. nos comenta que le tocó relatarle al país la muerte, el asesinato de Kennedy. Así. Épocas en las que no teníamos pues una serie de avances de la tecnología moderna, no, y que al parecer en algún teletipo, no sé si es que uso adecuadamente el término, aparecía que había muerto un Kennedy, pero no se sabía cuál de ellos. ¿Cómo no? fue ese relato? Bueno, yo esa época todavía en la radio, no? La Prensa, yo solía, hacía un noticiero al mediodía, después había un programa deportivo y yo salía a almorzar para volver a la radio. Entonces, cuando era más o menos casi las 2 de la tarde, yo salía de la radio y oí, la gente se va a reír de esto porque eran Y esos timbraba, teletiempos sonaba antiguos. cuando había algo Timbraba especial. cuando había alguna noticia Muy especial. especial, exactamente. Entonces, yo ya pues le conocía, ¿no? Un timbrecito, 2 timbrecitos, ya sabía más o menos.
Pero yo estaba saliendo, entonces digo, no, me voy nomás, voy a almorzar y vuelvo. No le di mucha importancia. Pero cuando ya estaba casi en las gradas, empecé a oír como un campanario a ese teletipo, clink, 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 clink. Entonces dije yo, algo grave ha pasado. Me regresé y veo, y decía, solo una frase, decía, Kennedy abaleado. Pero no se sabía, Robert. No se sabía nada quién era. Claro, inmediatamente uno pensaba en el presidente, pero no había ningún detalle. Pero claro, lo que yo hice fue extender el papel del teletipo hacia la cabina y ahí empecé a leer conforme iban saliendo los cables. Entonces digo, hay un Kennedy que ha sido avaliado en Dallas, Texas. Era un servicio de la United Press International. Entonces, con esa confianza, yo iba dando la noticia y poco a poco la frase se iba haciendo más grande. Decía John Kennedy, después decía que murió, en fin, iba dando todos los datos, incluso el apresamiento del que le disparó, pues que era Lee Harvey Oswald. Y bueno, yo lo narré todo eso y pienso que fui el primero en narrar eso aquí en el país, ¿no? También por esa inmediatez que tenía la radio en nuestro servicio. Ya en la televisión, Alfonso Espinosa de los Monteros es enviado, entiendo que a Cabo Cañaveral, para relatar el descenso de la Apolo, me parece que se llamaba el Apolo 12. El Apolo 12 y el alunizaje del hombre. En la luna, así es, así Pero al parecer este no fue un relato con las modernas posibilidades que ahora la técnica nos permite, sino que fue a través de la línea telefónica. De la línea ¿Cómo telefónica. fue eso, Alfonso? Sí, es que ahora suena hasta risible, ¿no? Y el público estará sonriendo escuchando esto, porque en aquella época, pues, en el Ecuador no había ni servicio de satélite. No teníamos la posibilidad de poner las escenas en directo. Pero como fue un acontecimiento tan importante, lo que se hizo fue organizar un programa especial donde estuvieron algunas personas enteradas de estos temas, pero también era un show musical, con un paisaje montado que parecía la luna, ¿no? Así. Entonces fue un programa bonito que la gente lo empezó a seguir. ¿Y dónde pero a mí me mandaron me mandaron a Miami primero y después a Cabo Cañaveral para que yo haga la narración. Entonces teníamos unos amigos en el Canal 7 de Miami que me hicieron todas las gestiones y me dieron todas las ayudas. Pero realmente yo no le podía llevar al público ni las imágenes ni la... Pero llegaste a narrar ese hecho. Llegué a narrar. Más o menos, ¿cómo se narra? Mira, yo tomé el teléfono. ¿Ya? Entonces tenía al cohete Saturno, que llevó la nave Apolo al espacio, lo tenía tras un ventanal, desde luego bien distante, y yo empecé a narrar lo que veía a través de esa ventana. ¿Cómo? Y después en una pantalla. Yo expliqué, hablando del programa espacial de los Estados Unidos, que estaba muy avanzado en aquel tiempo, pues uno de los propósitos, inclusive con sentido político, era que el hombre llegue a la luna. Eso quería Estados Unidos para superarle a Rusia, ¿no? Por supuesto. Entonces, época de la Guerra Fría. Época de la Guerra Fría. Ya Rusia había lanzado un astronauta que dio la vuelta. Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, exacto. Entonces Estados Unidos quería llegar y John Kennedy le dio mucho impulso a la carrera espacial. Quería avanzar mucho más, ser el primero en poner al hombre en la luna. Y eso fue narrado por Eso fue lo que me tocó narrar. Monteros. Ahora, aparte, teníamos ahí, pues en una salita teníamos imágenes, digamos televisores, ¿no? Monitores, ¿no? Más o menos grandes, ni tan grandes, pero más o menos pantallas donde uno podía ver con detalle. Y allí narré toda la experiencia. ¡Qué maravilla! Todo el tiempo, hasta las frases de Armstrong y todo esto, ¿no? ¿Recuerdas de alguna de ellas? Bueno, es que él dijo que era un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Así fue. Bueno, y al día siguiente recién pudimos enviar una cinta de videotape con las imágenes. Videotape. ¡Qué maravilla! Con las imágenes. Quiero avanzar ya en la parte de la relación de Alfonso Espinosa de los Monteros con personajes de la política ecuatoriana.
y a través de la lectura, que insisto, de una obra espectacular, muy bien escrita, de una obra histórica de Alfonso Espinosa, se revela el hecho de que tú tienes especial admiración por Galo Plaza Lasso, un hombre sencillo, práctico, profundo, sensato, que tenía él sí como prioridad la parte primaria en la economía, que es el campo. Él vivió en una hacienda. ¿Cómo era la relación tuya con Galo Plaza Lasso? Bueno, yo pienso la que... inicial y luego como periodista. Claro. Yo pienso que Galo Plaza es un hombre que no ha sido reconocido debidamente en nuestro país. Comparto ese criterio. Porque él fue el hombre que produjo una transformación espectacular, sobre todo de la economía del país, que incidió en la parte política. Recordemos que antes de Plaza hubo una serie de gobiernos, se caían interinados, etcétera, como 8 presidentes. Pero él, al dedicarse a trabajar en la parte económica, le dio estabilidad, tanta estabilidad, que él terminó su gobierno. Después vino el tercer velasquismo, que también terminó, y después el gobierno de Camilo Ponce. Entonces tuvimos, serían pues 12 años de estabilidad económica y política, creada por esta forma de trabajar de Galo Plaza. La estabilidad ya es un programa económico positivo. Desde luego, porque la estabilidad no se produce porque sí, ¿no? Entonces, Galo Plaza, recalco, es un hombre que no ha sido debidamente reconocido, pero creo que es uno de los mejores presidentes que ha tenido el Ecuador. ¿Cómo lo conoces a él? Mira, primero, como yo te decía, mis ancestros de Espinosa de los Monteros tenían sus haciendas en el sector de La Esperanza, que es un pueblito que está como a 2 o 3 kilómetros de Ibarra, y está cerca de Zuleta, que es la hacienda de Galo Plaza. Hermosa hacienda. Hermosa hacienda. Entonces allí, claro, mi abuelo, por ejemplo, era amigo de Galo Plaza. Él cuando me conoció a mí, yo era chico, me dijo que yo era para el loco. Entonces le digo, ¿quién es el loco? Entonces dice, Teodoro. Le digo, él es mi abuelo. Dice, pero es loco, dice, es loco. Sí, le digo, es loco. Pero tú después ibas junto a un amigo tuyo que vendía las famosas máquinas Singer, no, y que don Galo Plaza daba el aval a no, las personas que trabajaban en la hacienda. Eso ya marca mucho de cómo era de ese el ser espíritu humano, social abierto, que él tenía, solidario. o sea, y además él creía y respetaba mucho a la clase indígena, la respetaba mucho y pensaba, decía él, que tiene una gran capacidad el indígena para desarrollarse, pero que no le dan la oportunidad. Por eso él incluso se llevó pues a 2 indiecitas a Estados Unidos a estudiar, a las hermanas Lema. Y en la hacienda tenía todos los servicios que se necesitaban, escuela, dispensarios médicos, todo lo que se necesitaba para que la gente se sienta bien. En la relación ya personal con Galo Plaza Lasso, ¿qué marcó la vida de Alfonso Espinosa? Bueno, ese espíritu sencillo de él, ¿no? Era un hombre casi campechano. Exactamente. Cuando yo fui... iba pues, como tú recordaste, con mi amigo Alfredo Chiriboga, que era un vendedor de máquinas Singer. A él se le ocurrió, dijo, vamos a Zuleta porque... ahí hay negocio. Ahí hay negocio, ahí hay mercado, me decía. Entonces nos fuimos. Pero en aquella época tenías que irte de Ibarra en bus a las 5 de la mañana y llegabas a Zuleta a las 6 de la mañana. Subíamos y claro, estaba amaneciendo la hacienda, el paisaje típico del campo, y le encontrábamos a Galo Plaza en una colina alta, allí como un gran cowboy, ¿no? Como era alto y vestido con su sombrero, con un poncho mexicano parecía, ¿no? De estos zarapes que les llaman, con botas, en fin, ¿no? Parecía un artista de cine el hombre, así un John Wayne o algo así. Y ya lo encontrábamos ahí. Entonces nosotros primero saludábamos con él. Entonces después él nos invitaba a desayunar. Delicioso desayuno de campo. Delicioso desayuno de campo. Ahí desayunábamos y conversábamos. Entonces cuando mi amigo Alfredo le dijo pues que él quería venderlas, le dijo, me parece muy bien, porque
dijo aquí, las indiecitas son muy hábiles, si cuentan con esta herramienta pueden hacer maravillas. Y ahí comienzan los famosos bordados Yo de Zuleta. pienso que ahí comienzan los bordados de Zuleta. Ese es mi, no tengo las pruebas, pero estoy seguro que así empezó, porque todas las familias tenían ya su máquina de coser. Y te tocó, mi querido Alfonso, entrevistar al expresidente Galo Plaza. Ya después, por supuesto, en la televisión, sobre Ya todo. como periodista hecho como de periodista, Guaniza. en la televisión, cuando fue secretario de la OEA, yo le hice Y también una recordó entrevista. de estas iniciales relaciones él amistosas. me recordaba muchísimo. Es que era muy sencillo, muy cariñoso, ¿no? Entonces él, siempre que me volvía a ver, porque él vivía más afuera Tú que acá. para él eras el hijo de Loco. El nieto de Loco. El nieto, perdón. Entonces, pero había una relación. Incluso mi papá fue gerente de la destilería La Zulay en la época en que el Estado manejaba el asunto de los estancos. Y el gobierno tenía que poner al gerente de las dos únicas destilerías que habían en el Ecuador, una en Durán y otra en el Puyo. ¿Le puso a tu abuelo? En el Puyo, a mi papá. Ya. Le puso a mi papá de gerente de la destilería La Zulay en el Puyo, por pedido especial de Galo Plaza, porque también el estanco era un nido donde había mucha corrupción y todo, ¿no? Y le ponía a tu padre por la confianza en su honestidad. Exactamente, le llamó conocer. y le dijo que él necesitaba una persona de muchísima confianza en ese puesto y que quería que sea él. Los minutos se hacen segundos y yo quiero avanzar y le pido a Alfonso que conversemos un poco en relación a su relación, no sé si tortuosa a veces, con el varias veces presidente José María Velasco Ibarra. Bueno, sí, tuvimos una cosa porque Ecuavisa era una estación nueva, ¿no? Y Velasco empezó a gobernar en el año 68, su último gobierno. Y allí, pues, el doctor Velasco, ahí tuve mi primera experiencia y como entrevistador fue una experiencia terrible. Cuando te quitó cuando me las quitó preguntas. el papel. Sí. Qué grave. Porque nosotros, era la primera campaña política en la que la televisión intervenía y era la primera campaña en la que íbamos a hacer programas de opinión con los candidatos. Entonces, invitamos a todos, pero había un antecedente. En el cuarto velasquismo, en aquella situación en la que murió el profesor Arauz y todo, Velasco cayó el 7 de noviembre, hubo incidentes muy fuertes en Cuenca y en Guayaquil y se murieron sobre todo estudiantes del Colegio Vicente Rocafuerte. Entonces la revista Vistazo publicó una portada con un dibujo, con una alegoría en la que se le veía a la patria que tenía en sus brazos a los estudiantes sangrando. Qué grave. Entonces era fuerte eso, claro. Eso era fuerte. Entonces Javier pues dice, yo estoy seguro que Velasco no va a venir, porque él me debe odiar por esa portada. Pero yo le dije, bueno, pero ese es candidato, tenemos la obligación de invitarlo. Si él no viene, pues se dirá que no viene, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que el doctor Velasco aceptó y fue, acompañado de Galo Martínez Merchán, que después fue su ministro, y el dueño ahora del Diario Expreso. Y Galo Martínez fue el que lo llevó, tenía amistad también con nosotros, pero Velasco era imponente. Era una persona, pero totalmente imponente. Una personalidad especial, y superlativa. Con un carisma, un porte era también enigmático, exacto. Y no hablaba. Qué curioso. Era así. Él no hablaba, estaba sentado en la sala así esperando y no hablaba. Entonces nosotros ya solo conversaban Galo, Javier y yo. Y ahí le llevamos a conocer el canal para ver que si algo opinaba o algo, pero no opinaba, solo veía así. Hacía gestos, pero nada más. Hasta que vino el supervisor y me dice, don Alfonso. Qué curioso, y un hombre que con su discurso llegaba a la presidencia, él solamente decía que le den un balcón y el resto estaba para él. Así y es. no hablaba. Así es, pero así, sobre todo en esas circunstancias, a lo mejor lo hizo Era con un manejo. A lo mejor lo hizo con cálculo, Era un exacto. manejo, Era calculado. un manejo ya para ponernos un poco nerviosos, sobre todo a mí, pues, ¿no? Entonces. ¿Y lo consiguió de alguna manera? Sí, claro, yo ya venía tenso, ¿no?
Cuando dijimos que él no iba a venir, a alguien del equipo de Coavisa, al doctor Manuel de J. Real, se le ocurrió, dijo, él, donde empiece a hablar, usted no le va a poder cortar porque él da discursos. Le digo sí, efectivamente. Entonces a alguien se le ocurrió de que le explique y le dé los papeles. Tremendo error, pues, ¿no? O sea, un periodista no puede hacer eso jamás. Pero yo lo hice por novato. Y le digo, doctor, este programa, como es un programa de televisión donde el tiempo siempre es limitado y queremos que usted aproveche bien ese tiempo, que converse bien con nosotros, más que dar un discurso. Ya le puse en antecedentes y todo, y él solo me oía así nomás, no me contestaba media palabra. La misma entrada al estudio fue una cosa tremenda. En todo caso, cuando yo le dije, yo tengo aquí las preguntas, me manoteó y me quitó los papeles. Entonces, a ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué opino de los partidos políticos? Señor, mentirosos, farsantes, y me hablaba a mí, todo lo que le decía, quería decir a los políticos, me lo decía a mí, claro, en la cara, casi entre nariz y nariz, ¿no? Con toda la pasión del mundo. Con toda la pasión del mundo. Entonces, ¿qué tiempo duró esta entrevista? Trataba, ese programa duró 1 hora. ¿Lograste recuperar el libreto? No, pues yo inmediatamente dije, no, tengo que recuperar eso, y un rato que alzó la mano le quité. No tenía otro camino. Le quité y le dije, perdón doctor, pero yo necesito saber qué le pregunto. Alfonso, y seguimos. Pero fue nos va a tocar resumir un poquito. Por favor, este fue uno de tus encuentros con el populismo real, partiendo de Guevara Moreno, Velasco Ibarra, luego podemos también encasillarlo ahí, sin duda, a Abdalá Bucaram, claro, sin duda, y a Rafael Correa. Desde luego. Tú has tenido un acceso directo a esas formas de populismo donde hay un mago, un brujo, un hechicero que le ofrece la solución de todos los problemas a un país que además está ansioso porque alguien le resuelva sus problemas. El populismo ha tenido un largo ejercicio en el Ecuador. Háblanos en términos globales de tu experiencia con ese populismo. Bueno, yo pues, como te contaba, en la campaña presidencial de Guevara Moreno lo conocí, y en un momento en que Guevara era una especie de mito, y bueno, le ayudamos, incluso estaba un poco enfermo, no voy a entrar en detalles para no alargarme, pero volví a ver a Guevara Moreno en los años 70, cuando él volvió, y volvió para formar el partido APRE. ¿Cómo no? Entonces allí yo lo entrevisté, por supuesto, y él me recordó, me preguntó de mi papá, en fin, y me invitó un día, fue el primero que me propuso que sea candidato a algo, ¿no? Y me ofrecía primera para ser candidato a diputado. Centena de propuestas. Siempre he tenido propuestas, pero él fue el primero que me quería hacer diputado, pero yo obviamente me negué. Entonces yo hablé con él mucho de este tema, incluso yo recuerdo y menciono en mi libro una frase de él que me impactó mucho también, cuando yo le dije que por qué se retiró, porque Guevara desapareció de una manera, en su mejor momento, después de la pérdida del año 56, cuando quedó tercero, muy cerca de Camilo Ponce y Raúl Clemente Huerta. Podía hacer una carrera tremenda, o sea, la siguiente presidencia era de él, esa era la verdad. Pero el hombre se fue, y se fue a vivir en México. Entonces yo le pregunté, le dije, yo siempre he tenido curiosidad, ¿por qué usted abandonó todo y se fue en su mejor momento? Y me dijo una frase que me sorprendió, y me dijo, porque llegué a la conclusión de que con el pueblo no se puede hacer revoluciones sino revueltas, máximo revueltas. Interesantísimo. Entonces eso me dejó pensando, y por supuesto ahí pensé pues en todas las manifestaciones populistas que hemos tenido, ¿no? ¿Qué vasos comunicantes encuentras con estos personajes del populismo? Tal vez su retórica, su oferta barata desmedida, su manera irresponsable del manejo de los fondos públicos, la existencia de actos de corrupción.
cuáles son los elementos. Y la parte más importante, la comunicación, Patricio. Y tratan el también manejo de la ser comunicación, dueños de ¿no? una verdad oficial. O sea, alguien dice que el populista se apropia de la comunicación, él se vuelve la palabra, ¿no? Y efectivamente, tú recordabas a Velasco en sus balcones, cómo conquistaba la presidencia con unos cuantos discursos, ¿no? Y después hemos visto a todos hacer lo mismo. Claro que han ido evolucionando los estilos, ahora se baila en las tarimas, se canta, se pone un grupo musical atrás, todo esto la demagogia, yo recuerdo muy empezó niño. Bucaram, que es un gran demagogo, Abdalá Bucaram, Claro. porque Asad Bucaram también fue un populista. Pero era más serio. Pero era más serio. ¿Sí o no? Exactamente. Era más Alfonso, serio. yo recuerdo cuando era muy niño, fui a ver qué pasaba con un Velasco Ibarra, que era una especie de rayo luminoso que bajaba del cielo. Así es. Así le veía a la gente. Mis padres, más bien de una línea socialista, democrática, totalmente anti-velasquistas, pero Así yo es, igual que quería mi papá. tener una relación para saber cómo manejaba su discurso. Yo muy Sí. chico. Y yo recuerdo de algo que a mí se me grabó. En esa época y siempre se hablaba de lo mal manejado del sector económico, las devaluaciones permanentes del dólar, del sucre, los problemas que había en la paridad, la situación que significaba para las importaciones y exportaciones, en definitiva, todos los desajustes de la economía. Siempre había una crisis económica. Y Velasco Ibarra, Y ahí crecían los populistas. Velasco Ibarra comienza a criticar y les trataba de sabios que no sabían nada, a estos librescos, a estos quicuyos que no conocían absolutamente nada de economía. Y le decía, quiero saber quién del pueblo tiene $1 en el bolsillo. Exacto, por supuesto, usaba todos estos argumentos, pero con demagogia. Engañando, porque él tampoco sabía de economía ni nada de eso. Naturalmente la gente se regresaba a ver y le daba la razón, pues nadie tenía ninguna. Claro, exactamente. La gente volcaba sus angustias en estos líderes. Así ocurrió con Velasco. Y después ha ocurrido con todos, hasta el mismo Correa, ¿no? Que es un populista tecnificado, pero es un populista igual. Populista del siglo XXI. Exactamente, un populista del siglo XXI. Con todos los problemas de amoralidad de un populismo que vino a destrozar al país. Exactamente, y con las ventajas de la tecnología y todo eso. Sin duda. Entonces él, por ejemplo, ha manejado la comunicación de una manera que realmente le dio Vamos a grandes topar eso, resultados. Alfonso. De entre los populistas con los que ya te tocó tratar como comunicador, como periodista, ¿cuál de ellos te causó mayor impresión en positivo y en negativo? Bueno, Guevara era un tipo que me impresionó positivamente porque era muy inteligente y muy culto. Muy culto, Ilustrado. era un hombre muy ilustrado, entonces tenía una conversación muy agradable y no se limitaba pues a la purísima demagogia como hacían los demás. De allí pues hemos tenido, por ejemplo, a un Abdalá Bucaram que se sienta frente a una cámara y no dice nada y solo se queda en las vulgaridades. Entonces, naturalmente, eso a mí me impactó negativamente. Alfonso siempre, Espinosa, ¿no? siempre con gran personalidad, algún momento paró a Abdalá Bucaram, que intentó en un set de televisión poner un camión con arroz. Sí. Para tratar de vincular eso como que él iba a entregar comida gratuita al pueblo ecuatoriano. Sí. Y le tuvo que frenar y decir que era un programa de una entrevista de opinión, un programa serio, y tuvo que someterse al libreto establecido. Así es, porque cuando yo llegué al canal me encontré pues que en el garaje del canal había una cantidad de quintales de arroz, de azúcar, etcétera, y pregunté esto por qué y de dónde. Ah, es del abogado Bucaram. Entonces yo ya inmediatamente adiviné qué es lo que quería hacer. Show. La gran jugada era decir que cuando yo era intendente el arroz valía tanto y ahora cuesta tanto. Entonces, naturalmente yo llegué y ya Bucaram me esperaba y le dije, esto, olvídate, aquí no puedes entrar con esto. Este es un programa para hablar y te ruego que hablemos de una manera muy civilizada. Y yo era amigo, me tuteaba con él. Y le dije, olvídate de este recurso demagógico porque no nos vamos a prestar para eso. Eso hazlo en un espacio que sea tuyo, pero este es un programa de opinión de Coavisa
manejado por mí, yo no lo puedo tolerar. Entonces él me dijo primero que no, que o sea, quiso convencerme así un poco a la brava, pero yo le dije que definitivamente no, que no hacemos el programa, no, simplemente no lo hacemos. Entonces me dijo, ¿con quién tengo que hablar? Ni sé qué, le dije, ahí está un teléfono si quieres hablar con alguien. Pero finalmente pues se dio y me dijo, Alfonso, por favor, comprende que para mí es importante esto. Le digo, para ti es importante, para el programa no. Así es que eso haz cuando estés en una tarima, pero aquí no. Y finalmente hicimos la entrevista y fue una entrevista tranquila y civilizada. Con Rafael Correa Delgado, ¿cómo fue tu relación? ¿Tú votaste alguna vez por él? Yo voté la primera vez por él. Yo voté la primera vez por Rafael Correa. Lucía un hombre más bien de corte socialdemócrata, racional, respetuoso de las libertades, que buscaba justicia social, donde nos inscribimos muchos ecuatorianos, pues anhelamos eso. Mira, yo entendía que en el Ecuador estaba terminando un ciclo, ¿no? Un ciclo de la llamada partidocracia, ¿no? Pero era un ciclo que finalizaba y tenía que empezar con nuevas caras, ¿no? Ya hubo un intento con Lucio Gutiérrez, pero no sé, tal vez él no entendió el momento histórico que estaba viviendo y sabemos lo que pasó. Pero yo pensé en Rafael Correa y pensé por sobre todo que era un joven muy bien formado, había estudiado en Europa, en Estados Unidos, y fue buen estudiante en la Universidad Católica de Guayaquil. Conocí un poco también, conozco a la mamá sobre todo, y una familia sana, sencilla, modesta, media sencilla, exactamente. Que había sufrido mucho. Había sufrido mucho, así es. Entonces dije, no, este es un hombre el que debe responder a esta nueva etapa, que es como yo veía, una nueva etapa. Que clarísimo, Alfonso. ¿En qué momento te decepciona la presencia de este populista que llegó a ser dictador porque manejó en una sola mano todos los poderes del Estado? Así es. Y además sometió a gran parte del país a una suerte de una publicidad enfermiza y engañosa, multimillonaria, que ahora se sabe que además tiene vinculaciones de negocios tremendos. Así es. ¿En qué momento se rompe este brillo que tenía para ti este personaje? Bueno, él empezó muy bien, le coincidió pues la etapa de los altos precios petroleros, entonces tuvo dinero para empezar a hacer obra pública. Con 300.000 millones de dólares se podía hacer maravillas. Exactamente. Entonces, claro, empezó él a lucir mucho por la obra pública, la gente lo empezó a admirar por su capacidad de trabajo y yo pensaba que era el hombre que tenía que gobernar el país. No me arrepentí de haber votado por él. La primera y única vez. La primera y única vez, por supuesto. Pero cuando me di cuenta que tenía un poder insultador tremendo, me empezó a decepcionar. Y finalmente, que más que socialista del siglo XXI o de cualquier siglo, él simplemente era un populista. Estaba haciendo un gobierno para él. Populista que manejaba las cuerdas del populismo de manera técnica. Exactamente. Muy bien utilizadas. Exactamente. Todo este factor de la comunicación de que hemos hablado, él lo manejaba estupendamente bien. Fue el primer presidente que tenía una computadora en la mano y tenía todas las informaciones disponibles del momento que estaba hablando, Alfonso, etcétera. Una cantidad de cosas, de beneficios que le dieron esta imagen populista que por sobre todo era imagen. O sea, lucía como un hombre inteligente, preparado, trabajador. La imagen sobrepasaba la realidad. Sobrepasaba totalmente la realidad. Alfonso, pero y después empezó pues la pelea contra los medios. ¿Cómo no? Y ya, muy grave. Ahí yo me decepcioné definitivamente. Pero digamos también algo que, al menos desde mi percepción de ciudadano, tiene que ver con la realidad. Él apaleó a todo periodista que se atrevía a discrepar de la verdad oficial. Pero tengo la impresión de que a Alfonso Espinosa de los Monteros fue al que menos le apaleó. Estoy hablando verbalmente. Te respetó. Entiendo que tenían cifras. Este era un populismo que se manejaba con una serie de elementos de opinión y se sabía el grado de respeto, de confianza y de afecto del país para un periodista como Espinosa de los Monteros. Creo yo que eso ocurrió. No te libraste
te dieron en varias ocasiones, pero también te atreviste en Sí, vivo sí. a determinar una línea, como no dejar pasar determinado proyecto que mandaban para insultar a gente de Coavisa. Sí, había sin duda un cierto respeto. ¿Coincides tú me con eso? tenía. Sí, porque él cuando quería oponerse a las cosas que yo digo o discutirme mis opiniones, él siempre decía, Alfonso es un tipo inteligente, es bien intencionado, decía, pero ahora no sé qué le pasa. O sea, siempre empezaba hablando bien para después darme palo encima. Entonces, tomaba como cierto cuidado, pero ya hubo momentos en que simplemente ya no se medía, ¿no? Ya se rebasaba todo, lo admisible. Y sobre todo, no solo el discurso de él, sino la campaña esta que montó el gobierno. Acuérdate que sacaron una campaña con imágenes donde se trataba de desacreditar a periodistas justamente de experiencia, de carrera, de valor. ¿Cómo no? Estabas tú, estaba Gonzalo Rosero, Diego estaba Kendo, Diego Kendo, entiendo que a hasta Jorge ya lo habían sacado. Argote, Stephanie Spin, a todos nos daba. Pero cuando llegó el anuncio ese contra mí, nosotros decidimos no ponerlo al aire. Y hicimos un reclamo formal para que no nos discutan que no estamos en la ley, porque la ley te obliga a pasar estas cosas del gobierno, para que no discutan. Nosotros dijimos que estaban siendo discriminatorios, porque me acusaban de que estaba viejo. Entonces, con ese argumento, nosotros no pasamos y ahí quedó. Eso no era argumento, eso era una tontería. Supuesto, claro, pero pasó, te digo, tuvo tanto efecto que el secretario de comunicación, que era este señor Fernando Alvarado, me llamó y me dijo, don Alfonso, le pido disculpas, y usted sabe, yo no hemos querido ofenderle a usted, comprenda que le dije no. Mire, usted me pone a mí en la pantalla con nombre y apellido, eso es ofenderme. Cualquier cosa que me quiera decir. Pero te mandaron una comunicación. Entonces me dijo, yo voy a mandar a hacer un spot donde resalte toda su carrera. No, le dije, cuidado, no haga eso, porque ahí sí nos vamos a pelear fuerte. Entonces digo, ¿entonces qué hago? Me dijo, le dije, las disculpas que me está pidiendo, mándemelas por escrito, y yo las voy a así ocurrió. En el noticiero, y así ocurrió. Entonces en la práctica fui el único periodista al que le pidieron disculpas. Alfonso, va a ser fundamental para quienes nos siguen a través de este medio alternativo, medio ciudadano que sale en YouTube, conocer un criterio tuyo de las dictaduras o dictablandas en 2 minutos. Ya. Bueno, mira, en el Ecuador, quizás porque este es un país pequeño pero rico y de gente muy pacífica, tranquila, sana, las dictaduras no han tenido esta dureza que pudimos ver en Chile, en Argentina, en Brasil, en Uruguay. ¿Tú crees, Alfonso, que nuestros militares, gente de clase media, gente buena, gente que ha sabido querer al país, más bien en algún momento han contribuido para su desarrollo? Me estoy acordando del Bombita Rodríguez, por ejemplo. Sí, mira, las dictaduras se han producido siempre frente a crisis económicas profundas. Y siempre por problemas generados por la mala política. Nada más. Por eso los militares decían que son los civiles los que provocan las dictaduras, ¿no? Claro que una dictadura, pues no vamos a elogiar a ese procedimiento. Siempre hemos sido demócratas 100%. En contra de cualquier tipo de dictadura. Pero si tú pones a cualquiera de estas dictaduras, que se les conocía también como dictablandas, enfrentado a lo que fue la decena utilizada por un populista, demagogo, irresponsable como Correa, no hay ningún punto de comparación. No hay ningún punto en abusos, de comparación. En prepotencia. Mira, con el general Rodríguez Lara empezó pues la revolución nacionalista, como se llamaba, ¿no? Era un modelo que pretendía un poco copiar lo que había pasado en Perú. Pero también empezó en el Ecuador la era petrolera, ¿no? El primer boom petrolero fue el año 72. Sí, recuerdo que llevaron en un espectáculo un poco especial, para no decir de otra manera, un barril de petróleo, escoltado por cadetes. Sí, cómo no. Y le llevaron al museo del Colegio Militar. Bueno,
Empezó el petróleo, entonces el Estado pasó a tener dinero. Y Rodríguez y las Fuerzas Armadas, ¿qué hicieron? Trabajar en el desarrollo del país, invertir en infraestructura, pero nunca... O sea que no es verdad que solamente con Correa, él es el inventor de las carreteras, de las hidroeléctricas, de las obras. El Ecuador no había antes de que este grupo llegue. Mira, te puedo resumir rápidamente. Con Rodríguez Lara se pavimentó la carretera panamericana de frontera a frontera, por lo menos hasta Cuenca. Del Carchi al Macará. Del Carchi al Macará casi. Entonces, ¿cómo eran las carreteras del Ecuador? Empedradas. Yo recuerdo que el camino Quito-Ibarra era de 8 horas de empedrado. De repente se redujo a 1 hora y media por el pavimento que puso Rodríguez. Hicieron muchas carreteras. Yo tengo la impresión de que si el general Rodríguez hacía actividad política le pudo haber ido bien. Le pudo haber ido bien. Daños casi irreparables le ha hecho al Ecuador, provocando la más aguda crisis en lo económico, en lo político, en lo social, pero sobre todo en lo moral, es la dictadura correísta. Así resulta. Como estamos viendo las cosas, así resulta. Entonces, incluso pierde brillo esto de la obra pública que le fue fácil hacer a él por tener el dinero. Pero también había ese empeño de firmar contratos por cualquier medio, ¿no? Te pido de favor comentarnos tu criterio en relación a la tarea democrática, honesta, responsable, que desarrolló el presidente Rodrigo Borja. Bueno, yo destaco en mi libro justamente los méritos de Rodrigo en ese sentido. Respetó todas las libertades, la prensa tuvo la apertura total para decir todo, escuchaba, seguramente como a todos los presidentes le molestaba y no pudo hacer algún trabajo de fondo. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que Rodrigo, en el momento en que tuvo una mayoría en el Congreso, de la que fui parte. De la que tú fuiste parte, exactamente, hubiese trabajado en algo de participación ciudadana, no de esta que tenemos ahora, sino de la verdadera. De la verdadera. De la participación social. O sea, bajar el nivel de la política a los ciudadanos. Ya. Es un apunte muy importante. A la masa. Pero tú recalcas... Eso creo que él debió haber hecho en ese momento, no solo con leyes apropiadas, sino obligando incluso a su propio partido y a los demás, por supuesto, a que hagan este trabajo de educarle a la gente en beneficio de la política. Tal vez para mí esa fue una falla de él, ¿no? Pero tuvo muchas cosas positivas que el país recuerda, y un hombre que brilló por su honradez, ¿no? Ahora que vemos tanto latrocinio, camina por las calles robo, y lo que consigue es recuperar lo que él sembró. Recuperar el afecto, la credibilidad, el respeto de la gente que se le acerca, le saluda y le abraza. Eso debería ser el mejor pago de un demócrata que sirvió a su patria. Lo propio ocurre con Alfonso Espinosa de los Monteros Rueda, que siempre el país le tiene no solamente afecto, aprecio, consideración, cariño, sino por sobre todas las cosas, respeto. Muchas gracias, Luego de la consulta popular, el sí ha triunfado ampliamente, más allá de una lectura sesgada, ridícula, patética que hacen los perdedores. El sí determina para mí una puerta abierta a la esperanza, que debe ser bien interpretada, bien leída por el presidente Moreno, que desde mi punto de vista debería abrir los espacios para hacer un gobierno de concertación nacional, barrer a todos los correístas que tanto daño le han hecho a la patria y buscar un nuevo horizonte. Luego de que el sí se ha pronunciado de semejante manera, quiero para concluir agradeciendo al caballero, al amigo, al periodista Alfonso Espinosa de los Monteros, que tenga la bondad de hacer un mensaje frente a esta apertura provocada por una decisión talentosa, por una decisión patriótica, por una decisión democrática del país en su conjunto. Así es. Muchas gracias, Patricio. Coincido plenamente contigo. Es decir, ahora estamos empezando otra etapa. Otra etapa. Se tiene que terminar definitivamente esta etapa de la deshonestidad, de la corrupción, sobre todo, que es lo que más le ha impactado a los ecuatorianos, y por eso han votado mayoritariamente por el sí en esta consulta popular.
Yo le he pedido públicamente, el mismo domingo en el programa que hicimos de Necoavisa, le he pedido al presidente Moreno que rompa círculos, que se abra, que se acerque a la sociedad, que sea sensible para escuchar su pensamiento, sus llamados, sus ideales, sus intereses. Además, esta es probablemente la única oportunidad que tiene para poder hacer algo positivo que le permita crecer en el futuro, ¿no? Si es que él deja pasar este resultado voluminoso del sí, entonces la gente lo puede castigar en el futuro. Entonces yo digo, y lo propuse, le dije directamente en el programa del día domingo, le dije que lo primero que tenía que darse es una crisis de gabinete. Por sensibilidad de los propios ministros, tienen que entender que el país quiere otra cosa, el país quiere ver otra cosa en el gobierno de Moreno y hay que darle a él la libertad para que decida. Y lo primero que tiene que decidir es sus colaboradores y hacer una purga efectivamente de todos aquellos que están defendiendo allí al pasado. Y Correa ya es del pasado, mucha atención, Correa ya es del pasado y es algo que tiene muchas cosas malas que debemos olvidar. Moreno tiene la bandera para lograr esto con el apoyo del pueblo. Si es que ahora toma esta decisión, pero con toda la firmeza, con toda la convicción, acercándose al pueblo para que él pueda capitalizar esto, recordando que ese 70% promedio que votó por el sí, no solo es de votantes de Alianza País o de seguidores de él, es de muchos ciudadanos de otras tendencias que también votamos con esperanza por ese sí. Entonces, presidente, usted tiene que conducir este nuevo cambio. ¿Para qué? Para tener un país verdaderamente demócrata, donde se respeten las libertades, donde podamos trabajar con seguridad y con confianza y todos poder contribuir al desarrollo. Ese liderazgo es el que usted tiene que encaminar en esta nueva etapa. Es Alfonso Espinosa de los Monteros, un referente en la comunicación, un referente, un patriota, un caballero.